¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a otra clase más de física. El día de hoy vamos a hablar de algo llamado resortes, ¿ya? Nada más para aclarar un hecho puntual. En los resortes nosotros vamos a trabajar necesariamente pues con ciertas variables que tenemos que ir conociendo y entendiendo a quién hace referencia. Los resortes se van a basar siempre en la ley de nuestro querido amigo el señor H, la ley de Hooke, ¿ya? Entonces esta ley de Hooke nos hace mención lógicamente a trabajar con ciertas variables, y una de ellas, siendo esta la más importante, es la famosa constante K, que es la famosa constante elástica, ¿ya? Es la constante elástica. ¿En qué unidades viene trabajada la constante elástica? Esta más viene en las unidades de newtons dividido para metros. Ya, ahora, ¿dónde se encuentra esta constante? Pues lógicamente hacemos referencia al resorte, ¿sí? La constante es la que nos permite estirar o comprimir un resorte, ¿sí? Mientras más grande es la constante elástica, más difícil o más fuerza necesito yo para realizar a cabo un movimiento, ¿sí? Para que lo tomen como una analogía, el resorte que viene en un esfero es muy débil, ¿no es cierto? Tú no necesitas tanta fuerza para estirarle, y si le estiras demasiado, ese se convierte en un alambre, o sea, ya no llega a ser un resorte. Pero ¿qué pasa si coges un amortiguador de un carro? Es la mamá de los resortes, y ese sí no vas a poder ni siquiera estirarle pese al esfuerzo que hagas, ¿ya? Entonces, vaya, eso explica muchas cosas. Esto nada más para que quede claro a qué hago referencia con la famosa constante del resorte. Cuando tú rompes esta constante, el resorte se deforma. Mientras tanto, mientras tú no rompas esa constante, pues lógicamente va a regresar a su forma de equilibrio el resorte, ¿sí? Entonces aclaremos ese hecho puntual. ¿Qué entendemos por regresar al equilibrio? ¿Sí? Es cuando el resorte se encuentra sin ningún movimiento. Pero ¿qué pasa cuando comprimes? Pues lógicamente el resorte se hace más pequeño, y también cuando le estiras, lógicamente se alarga el resorte, dependiendo si este valor se encuentra dentro del valor de la constante. Ahora, la fórmula de ley de Hooke nos habla de que la fuerza es igual a la constante multiplicada por la variación de desplazamiento, ¿sí? ¿Quién es la variación de desplazamiento? Pues de la posición de equilibrio, lo que yo me desplazo hacia la izquierda, o de la posición de equilibrio, lo que yo me desplazo hacia la derecha, ¿sí? Normalmente la conocen como variación de X, porque desde la posición de equilibrio yo crezco o me reduzco más, ¿ya? Entonces hay que aclarar un hecho muy puntual. En algunos libros a la ley de Hooke también la conocen como la fuerza es igual a menos K por X. ¿A qué hacemos referencia a la presencia del signo? Pues fácil, cuando tú vas hacia la izquierda, entonces la fuerza va a ser menos K por X. Pero si tú te vas a la derecha, es decir, estás elongando el resorte, es decir, estirando, me estoy yendo hacia la derecha, pues la fuerza va a ser K por X. Nada más para entender a qué hace referencia esto de la ley de Hooke. Si es negativa, pues me estoy comprimiendo, y si me estoy alargando, pues lógicamente va a ser positiva, ¿sí? Otro de los valores que también trabajan bastante en la parte de resortes es que ya vamos a entrar a hablar de las famosas energías, ¿sí? Nosotros sabemos que la energía es un trabajo, ¿no es cierto? Pero la energía con la que vamos a trabajar nosotros es la energía potencial elástica, ¿sí? No hay que confundirse con la energía potencial sola, porque esa tiene otra fórmula diferente. ¿Cómo sabemos que vamos a tener que utilizar la energía potencial elástica? Primero, porque en su fórmula nosotros vamos a tener un medio de K, que es la constante elástica, multiplicada por el desplazamiento o la elongación elevada al cuadrado. En algunos ejercicios es claro notar que si a ti te dan ya una constante elástica y te mencionan una energía, eso es cerrado los ojos que yo tengo que trabajar con la energía potencial elástica. ¿En qué unidades va a venir expresada la energía? Pues lógicamente en joules, ¿ya? Entonces eso nada más para aclarar, porque sí es verdad, vamos a trabajar con algunos ejercicios en donde sí me va a hacer falta trabajar netamente con esta parte, sí, con la energía potencial elástica, ¿ya? Entonces, primer nivel, listo. Vamos al segundo nivel. Sí se pudo, sí se pudo. ¿Qué pasa en los ejercicios en donde yo ya tengo un poquito más compleja la resolución de los problemas? Por ejemplo, los resortes tienen o van de la mano con el movimiento armónico simple, porque nosotros al momento de estirar o comprimir un resorte voy formando una onda, ¿ya? Aquí nosotros vamos a tener la presencia de esta altitud que se conoce con la letra A.
A de amplitud, ¿ya? Entonces nada más para aclarar. Esta amplitud pues lógicamente tiene que venir expresada en metros. Y es el tope, el máximo que alcanza una gráfica, ¿ya? Lógicamente que aquí también va a aparecer otra de las letras conocidas por nosotros, que era la T, que representaba el periodo, ¿ya? Y lógicamente este man va a venir expresado en segundos. Y lógicamente nosotros vamos a tener una fórmula adicional que me permite encontrar el periodo, ¿sí? Esta man es 2pi, la raíz de la masa sobre la constante. Mucho ojo con esta fórmula porque lógicamente tenemos que hacer uso de la masa y la constante porque está relacionada con el movimiento con resortes en todo caso. Pero en el movimiento armónico simple no solo vamos a hablar de ellos, nosotros también vamos a tener algo que le caracteriza al movimiento armónico simple, que es por ejemplo hablar de la famosa posición. Cuando hablamos del movimiento armónico simple sabemos que vamos a trabajar con funciones trigonométricas y aquí voy a tener esto. A, que es el valor numérico, o bueno, es la amplitud y es el valor numérico que va a acompañar a la función trigonométrica seno, ¿ya? Y dentro del ángulo con el que vamos a trabajar tenemos la W, que para nosotros representaba la frecuencia o velocidad angular, multiplicada por el tiempo más esta constante. Esta constante lo que hace referencia, ángulo de desfase, perdón, ¿ya? Es decir, cuánto me estoy moviendo del origen, me estoy desplazando hacia la derecha o me estoy desplazando a la izquierda, ¿sí? Ese es el famoso ángulo de desfase. Nosotros, dando gracias a Dios, no vamos a profundizar tanto en este tema. Lo que sí nosotros vamos a tomar como referencia es que el valor que acompaña a la T para mí siempre va a representar pues la velocidad angular, ¿sí? Y el valor numérico que acompaña a la función numérica, a la función trigonométrica, va a representar la amplitud, ¿sí? Eso nada más para recalcar. Un dato muy importante. Lo que sí vamos a tomar como referencia en el movimiento armónico simple es que nosotros vamos a tener una velocidad máxima, ¿ya? La velocidad máxima tiene una fórmula que debemos sabernos de memoria, que es la siguiente: amplitud multiplicada por la velocidad angular. Y si nosotros vamos a tener velocidad máxima, pues aquí también vamos a tener la presencia de la aceleración máxima, ¿sí? Un dato muy puntual porque en los ejercicios de la prueba del ser bachiller tomábamos como referencia bastante esta terminología, la aceleración máxima. ¿Cómo saco la aceleración máxima? Pues simplemente tenemos que es la amplitud multiplicada por la velocidad angular al cuadrado. Las unidades con las que van a venir expresada, pues lógicamente la velocidad en metros sobre segundos y bueno, la aceleración máxima en metros sobre segundos al cuadrado. Esto lógicamente va a dar origen, si yo ya tengo una aceleración, en algunos casos, a que el ejercicio me pregunte ¿cuál es la fuerza máxima? Nosotros sabemos que la fuerza desde un principio va a ser igual a masa por aceleración, pero si yo quiero una fuerza máxima, mi aceleración tiene que ser máxima, ¿ya? Entonces, lógicamente aquí vamos a tener este pequeño adicional, este pequeño plus. Cuando yo quiera sacar la fuerza máxima, ¿qué es lo que voy a tener que multiplicar? Pues la masa y adicional a eso tengo que descomponer la aceleración máxima, es decir, que multiplicaría por la amplitud por la velocidad angular al cuadrado, ¿ya? Entonces, ojo con esto, porque en algunos ejercicios me va a hacer falta conocer o saber qué valores tengo que reemplazar para llevar a cabo la solución de un problema. Ahora sí viene lo chido. Bueno, vamos a iniciar con un ejercicio un poco grosero, porque en realidad vamos a tratar de utilizar la mayor cantidad de fórmulas posibles para entender de mejor manera. Y como lo había dicho con anterioridad, en este caso me parece que vamos a calcular la famosa constante elástica, ¿sí? Porque aquí dice constante y ya nos están dando las unidades. Y también nos pide encontrar la energía potencial elástica, un dato muy importante que acabamos de ver anteriormente. Otro dato importante aquí mencionar es que las unidades con las que estamos trabajando son todos decimales. De preferencia, en la mayoría de ejercicios es recomendable transformar a fracción, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo el proceso con cada uno de ellos de antemano. Primero, la masa, según el ejercicio, es 0,5 kilogramos y yo ya le puedo transformar directamente a fracción. 0,5 en cristiano se transforma o es igual a un medio, ¿no es cierto? Porque nace de ser 5 décimos y si yo simplifico, pues lógicamente me va a dar un medio. También vamos a tener el periodo que viene representado con la letra T. En este caso dice que es 0,10 pi. Ese 0,10 transformado a fracción sería 10 dividido para 100. Bueno, arriba va a estar el pi, ¿ya? Lo que nosotros podemos hacer aquí es matar los ceros y a la larga me quedaría pi sobre 10. Otro valor, listo. Nos hace falta calcular el desplazamiento o la X en este caso. Dice que se comprime, es decir que este 0,4 metros tengo que transformarle a fracción. Sería 4 dividido para 10, pero como yo sí puedo simplificar sacando las mitades sería
2/5. Listo, hemos transformado los tres valores a fracción. Eso ya nos permite calcular directamente lo que queremos llevar a cabo. Pero aquí un dato muy importante es saber qué fórmula utilizo. Entonces, ¿qué fórmula utiliza el periodo, la masa y la constante? Entonces, lo que habíamos visto recientemente, el periodo es igual a 2pi multiplicada por la raíz de la masa dividido para la constante. He aquí la variable que yo quiero despejar. Entonces, de antemano, lo que se recomienda siempre en estos ejercicios primero es despejar la variable que yo deseo. Este 2pi que está multiplicando, sabemos que multiplicando, ese man venía a dividir. Y acá tendríamos masa sobre la constante. ¿Cómo elimino la famosa raíz? Pues lógicamente elevando cada uno de los términos al cuadrado, ¿ya? Al elevar cada uno de los términos al cuadrado, ese exponente se distribuye tanto para el numerador como para el denominador. Eso quiere decir que me va a quedar t al cuadrado en la parte de arriba y abajo me va a quedar 2 al cuadrado, que es 4, y pi al cuadrado, ¿ya? Y pues del otro lado se muere la raíz con el exponente, o sea que vamos a tener masa sobre la constante. Listo. Ahora, lo que yo quiero es que mi constante esté en el denominador, por lo tanto, como está dividiendo, pasa a multiplicar. Digo, ahora va a estar la constante arriba. Y yo puedo hacer como que intercambio, ¿sí? Eso quiere decir que esta t, como estaba multiplicando acá arriba, va a pasar a dividir. Acá teníamos otro mancito, 4pi al cuadrado. ¿Cómo hago para que me quede solita la constante? Ese 4pi que está dividiendo, pues va a pasar a multiplicar al otro lado. Entonces voy a tener que la constante es masa multiplicado por 4 por pi al cuadrado. Y todo esto va a estar dividido para el periodo al cuadrado. Listo, entonces, si yo ahora solo reemplazo valores, la masa sería 1/2 multiplicado por 4 por pi al cuadrado. Y todo esto va a estar dividido para el periodo elevado al cuadrado. El periodo en fracción era pi dividido para 10. Pero como está al cuadrado, se recomienda siempre que lo primero que tengo que hacer es elevar al cuadrado en la parte del denominador, ¿ya? Acá lo que podemos hacer es mitad 1 y mitad del 4 es el 2. Entonces tendríamos 2 pi al cuadrado. Y abajo tendríamos, si distribuyo el exponente, pi al cuadrado y 10 al cuadrado, que va a ser 100. Nosotros sobreentendemos que el 2 va a estar sobre el 1, porque aquí lo que vamos a aplicar es medios y extremos. Eso pues lógicamente nos va a arrojar lo siguiente, que vamos a tener pi al cuadrado en la parte inferior y arriba tendríamos 2 que multiplico a 100 y esto que se multiplica por pi al cuadrado. Como se está multiplicando, tú puedes eliminar pi con pi respectivamente. Eso nos ha dado que la constante va a venir expresada, o bueno, va a ser igual 2 por 100, 200, y las unidades que tiene la constante elástica van a ser newtons metro. Hemos calculado la constante. Ya, entonces este man iría a 200, pero nos hace falta encontrar la energía potencial elástica. Anteriormente terminábamos de hablar de esta mancita. La energía potencial elástica tiene su propia fórmula, que sería la mitad o 1/2 de la constante elástica multiplicada por x al cuadrado. Entonces simplemente lo que voy a hacer es reemplazar valores. Yo tengo 1/2, la constante que acabamos de calcular, que son 200, y la x, que en este caso tenía nuestro valor, que era 2/5, pero este man está elevado al cuadrado. Y lo primero que vamos a hacer aquí, antes de poder simplificar con este individuo sobre todo, es elevarles al cuadrado, ¿sí? Para no tener inconvenientes a posterior. Esto sería 1/2 multiplicado por 200, y si yo ya distribuyo el exponente tanto el numerador como el denominador, tendría 4 sobre 25. Y una vez que ya he distribuido el denominador, ahora sí yo ya puedo simplificar. En este caso haría mitad 1, mitad de este man 100, 25 a 1 y de este man 4. Entonces a la larga, esta energía potencial elástica será igual a 4 por 4, que es 16. La energía siempre va a venir expresada en joules. Entonces digo, mi respuesta va a ser 16 acá, ¿ya? Entonces nada más para aclarar. Vamos al siguiente ejercicio. Ahora sí ya le vamos bajando a la intensidad de los ejercicios. En este problema, en cambio, nos piden calcular, determine la distancia en metros. Ya, vamos a calcular la distancia. Ya que se coloca, y miren lo que nos menciona, energía potencial. Energía potencial. Vamos a ver de quién hablamos. Y bueno, yo les había dicho que una pista para poder determinar que vas a utilizar la energía potencial elástica es que te mencionen la constante. O sea, si ya vienes constante, derecho que tú en ejercicio vas a trabajar con la energía potencial elástica directamente. ¿Cuál era la fórmula de la energía potencial elástica? 1/2 de K por x al cuadrado. Como te pide calcular la distancia en metros, la única que te va a dar distancia en metros es la elongación, ¿no es cierto? Entonces,
De antemano, lo primero que vamos a hacer es despejar la x. ¿Qué hacemos con este 2 que está dividiendo? Pasa a multiplicar a la energía y tendríamos k por x al cuadrado. Esta constante que está multiplicando pasa a dividir y yo tendría 2 por la energía dividido para la constante es igual a x al cuadrado. Pero como yo no quiero al cuadrado, aplico raíz a un lado y tengo que aplicar la raíz al otro lado. Esto lo que hace es que el exponente se muera con la raíz y que la x sea igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la energía y esto dividido para la constante. Pues simplemente ahora me voy a dedicar a reemplazar los valores, que serían los siguientes. 2, la energía que era 4000, y esto va a estar dividido para la constante que en el ejercicio era 800. Se recomienda siempre que lo primero a simplificar es los ceros. Entonces vos y vos se mueren con los dos de abajo. ¿Qué más puedo simplificar? Digo mitad 1, mitad 4, cuarta 1, cuarta 10. Eso quiere decir que la distancia va a ser raíz de 10. Y afortunadamente en nuestras respuestas tenemos la famosa raíz de 10, porque al tratar de sacar la raíz nos iba a dar un decimal. Entonces en este caso directamente la respuesta ha sido 10. ¿En qué unidades va a venir la x? Pues lógicamente en metros. ¿Listo? Ya vemos que el ejercicio no es tan difícil como parece. Simplemente es cuestión de aplicar el conocimiento adquirido. Vamos al siguiente ejercicio que también nos va a servir de modelo. Un poco grosero el ejercicio. Entonces, verán, en este problema nos están dando ya una equivalencia. Si nosotros leemos, vamos a ver que tenemos una constante elástica. Ya, entonces, ojo con eso. Hablamos de una persona de 75 kilogramos, se sube en este ascensor y desplaza. Y el resorte se desplaza a 0.03 metros. ¿Cuál será el desplazamiento adicional en centímetros que se registrará si un adolescente de 25 kilogramos sube junto a esta persona, considerando una aceleración de gravedad de 10 metros sobre segundo? O sea, primero, nos pide un desplazamiento en centímetros, entonces tenemos que trabajar en esas unidades. He aquí la importancia de que ese 0.03 metros se transforme a centímetros y equivalentemente es igual a 3 centímetros, ¿sí? Entonces, porque nosotros hacemos la conversión, digo, en este caso sería 3 dividido por 100, que es transformar a fracción el ejercicio. Esto está en metros, y yo digo que un metro tiene 100 centímetros. Entonces el 100 con el 100 se anulan y me queda 3. Entonces es lo que estamos aclarando aquí en la parte inferior. Ya, porque la respuesta nos está pidiendo en centímetros. Entonces, hay dos formas de resolver: la forma del infierno y la forma del cielo. Vamos a aprender las dos. Primero, la forma tradicional, pues lógicamente es encontrar el desplazamiento que va a sufrir cuando se sube la persona de 25 kilogramos. Sí, porque si se sube solo la de 75, se desplaza a 3 centímetros. Ya, entonces, como estamos hablando de una fuerza, eso va a ser igual a la constante por x. Como queremos despejar la x, pues nos quedaría fuerza dividida para la constante. La constante sí tenemos. De hecho, aquí es 25.000. Pero la fuerza hace referencia al peso. Entonces, ¿cómo sacaba yo el peso de una persona? Porque recuerden que la masa simplemente es 25 kilogramos de esta persona nueva que se va a subir. El peso tiene una fórmula, era masa por gravedad. Y ahí la importancia de que nos den gravedad. Entonces yo para sacar el peso va a ser igual a 25 multiplicado por 10. El peso son 250 y esto está expresado en newtons. Y sabemos que la fuerza en este caso va a ser igual al peso. Entonces quiere decir que lo que yo voy a utilizar acá van a ser 250. Otro dato importante: como la respuesta nos pide en centímetros, nosotros vamos a trabajar con un comodín, que lo habíamos utilizado anteriormente. El comodín es multiplicar por 100. ¿Esto qué hace? Pues que la respuesta nos dé necesariamente ya directo en centímetros. Sí, lo que hace este man es transformar nuestro desplazamiento, que va a estar en metros, en centímetros. Listo, entonces yo empiezo a simplificar todo lo posible. Y de preferencia siempre se simplifican los ceros. Digo, 1, 2, 3, mueren con estos 3 de abajo. Y puedo seguir simplificando, 25 a 1 y de este modo. Eso quiere decir que el desplazamiento que va a sufrir por subir esta persona va a ser de 1 centímetro. ¿Ya? Quiere decir que
Si se suben las dos personas, ¿en cuánto más va a incrementarse el desplazamiento del resorte? Pues va a aumentarse en 1 centímetro, porque es lo que se desplaza cuando se sube la persona de 25 kilogramos. ¿Ya? Entonces, si usted ve, tienes que analizar diferentes puntos de vista y tomar en cuenta de que lógicamente se desplazan 3 centímetros. Ahora, muchos de los ejercicios en internet lo que hacen es llegar a la conclusión de que para la fuerza sumas la primera masa por la gravedad más la segunda masa por la gravedad y dividimos para la constante, y eso te va a dar una respuesta de que, si no estoy mal, va a ser 4 y le restan los 3 que ya había y te va a dar lo mismo. O sea, esto es perder el tiempo. Hay otra forma más grosera y fácil de resolver el ejercicio, simplemente aplicando la analogía, ¿sí? ¿Cuál es esta forma sencilla y fácil que se aplica en estos ejercicios? El truco nace de lo siguiente: con 75 kilogramos, que fue la primera persona, este resorte se mueve 3 centímetros. Ahora, si se va a subir una de 25 kilogramos, ¿cuántos centímetros se desplazará? Esto se transforma en una regla de 3 simple, ¿sí? Entonces simplemente digo, a ver, x va a ser igual 25 por 3, porque la diagonal completa va arriba y abajo la incompleta. Y si te das cuenta, 25 por 3 es 75. Entonces 75 va a 1 y de este mano, que x ha valido 1 centímetro. Lo mismo, sin necesidad de aplicar constantes, ni gravedades, ni nada por el estilo. Sí, dos formas de sacar la misma respuesta, ¿sí? Simplemente utiliza la que mejor creas conveniente. Es raro, pero a la vez maravilloso. Pasamos al siguiente ejercicio, ya estamos por terminar. Un ejercicio que a veces causa problemas y grandes dilemas. A veces el bebé solo con ver 4 líneas ya se muere. Dice, no voy a poder resolver. Y aún más viendo un ejercicio donde hay una banca y me parece que hay que hacer diagrama de cuerpo libre y hay un resorte. Y es el estrés puro el que no les deja darse cuenta de que a veces estos son los ejercicios más a vaca que puede haber. Porque lo importante aquí radica en saber leer el problema. Ahora miren, en este caso dice que es una silla de oficina, ¿ya? Y vamos a tener eslabones. Los eslabones, lógicamente, son pequeños brazos. Si nos dice CAB, este brazo de acá, el pasador, que va a ser el que transmite la misma línea de fuerza, y, sobre todo, un dato importante, tenemos la presencia de resortes y la constante elástica. O sea que de ley, ¿cuál va a ser la fórmula que aplicábamos en resorte? Pues la ley de Hooke. De ley vamos a tener que trabajar con esa fórmula. ¿Ya? Entonces, otro dato importante, nos piden que determinemos la longitud en centímetros. En el ejercicio anterior vimos que cuando yo quiero en centímetros debo multiplicar por 100. Entonces, ojo con esa parte. Pero aquí también tenemos que seleccionar un dato muy importante. Dice que se transmite el resorte en un resorte en B con una fuerza equivalente al cuádruplo de la fuerza en D. Al cuádruplo. La fuerza en un principio eran 200 newtons, tal vez para los que no vean. Pero dice que es el cuádruplo. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza con la que vamos a estar trabajando nosotros? El cuádruplo es multiplicar 4 por la inicial. Eso quiere decir que nosotros vamos a estar trabajando con 800 newtons. Ojo con esa parte, ¿sí? Si aquí nos hubiesen dicho tal vez el triplo, pues sería por 3 y así sucesivamente. La fórmula que vamos a trabajar pues es la ley de Hooke. La fuerza es igual a la constante por el desplazamiento. ¿Qué me pide encontrar el ejercicio? La variación de longitud. Entonces en cristiano vamos a tener que despejar X. Si yo despejo la X, me quedaría la fuerza dividida para la constante. Si yo reemplazo, la fuerza con la que vamos a trabajar son 800. Y la constante con la que vamos a trabajar nosotros es 20.000. ¿Ya? Como yo quería la respuesta en centímetros directamente, entonces sabíamos que nosotros teníamos un comodín para transformar directamente a centímetros. Nosotros multiplicábamos por 100. Eso lo que permitía es darnos ya la respuesta directamente en centímetros. Y ahora sí, empiezo a simplificar. Lo primero que tratamos de simplificar siempre van a ser los ceros. Entonces yo digo, o yo cuento de la siguiente forma: 1, 2, 3, 4 ceros, 1, 2, 3, 4. Y listo. Lo que me hace falta es despejar, simplificar mitad 1 y mitad del 8, que va a ser 4. Entonces digo que el desplazamiento va a ser 4, o la variación 4 centímetros, que debería ser nuestra respuesta, ¿sí? Literal, sí. ¿Ya? Entonces vemos que no podemos hacernos problema tal vez por ver un gráfico muy complejo. Hay que leer el ejercicio, ¿ya? Otro modelo más que se añade a la biblioteca. Y para cerrar con broche de oro,
el ejercicio más grosero según este tema. Vamos a hablar de la fabricación de un resorte. Tenemos una masa de 20 kilogramos, frecuencia de 10 Hz y tenemos una amplitud de 40 centímetros. Dice, ¿cuál será? Ojo con lo que me pide, la fuerza máxima que ha resistido después de la prueba. Fuerza máxima. Habíamos hablado anteriormente de que para poder encontrar la fuerza máxima teníamos que conocer la aceleración máxima. Entonces eso nos va a indicar que tenemos que trabajar con las fórmulas que anteriormente habíamos trabajado o habíamos mencionado, ¿sí? Entonces, ¿de quién hacemos referencia? Nosotros habíamos dicho de que en un principio la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero cuando yo quería una fuerza máxima, la aceleración también se hacía máxima. Entonces esto era igual a la masa. Y la aceleración máxima le habíamos abierto en amplitud multiplicada por la velocidad angular al cuadrado. Entonces vamos conociendo los datos que tenemos de por medio. Primero, masa 20 kilogramos. En cristiano, lista para ser usada. Nos dan la frecuencia. ¿Para qué nos darán una frecuencia de 10 Hz? Pues muy fácil. Para sacar la velocidad angular, nosotros sabíamos que la fórmula era 2 por pi multiplicado por frecuencia. Entonces, de ahí la importancia de tener la frecuencia. Entonces, sería 2 por pi multiplicada por 10. Eso quiere decir que nuestra velocidad angular va a ser igual a 20 pi radianes sobre segundos. Otro dato listo para ser utilizado. El otro que nos hace falta es la amplitud, que si nos dan 40 centímetros. Pero nosotros no trabajamos en centímetros, ¿sí? Tenemos que trabajar en metros. Eso quiere decir que vamos a transformarle a metros. Entonces yo hago de la siguiente forma. Les digo, un metro tiene 100 centímetros. Entonces se mueren centímetros con centímetros y hemos tenido 40 sobre 100. Pero como yo puedo simplificar, lo primero que voy a eliminar son los ceros. Y simplifico mitad 2 y mitad estarán 5. Quiere decir que la amplitud se va a transformar en 2/5 y lógicamente esto ya va a estar expresado en metros. ¿Listo? Amplitud, lista. ¿Tengo la masa? Sí. Y adicional a todo esto, la velocidad angular también ya poseo. Entonces simplemente lo que haría es reemplazar valores. ¿Ya? Entonces yo tendría de la siguiente forma 20 que multiplico a 2/5 y una velocidad angular que debe estar elevada al cuadrado, que en este caso sería igual a 20 pi elevado al cuadrado. Habíamos dicho que por recomendación propia, lo primero que vamos a tratar de resolver van a ser la potencia, ¿sí? El exponente. Entonces yo tendría 20 por 2/5 y 20 al cuadrado se va a transformar en 400 pi al cuadrado. Recordemos que como se está multiplicando acá dentro, el exponente se aplica para los dos, ¿sí? Y luego de esto, pues lógicamente empezaré a simplificar. Lo que podría simplificar de manera directa es que quinta de este man 1 y quinta de este man 4. 4 por 2, 8. 8 por 4, eso se transforma en un 32 acompañado de dos ceros y el pi al cuadrado. ¿En qué unidades va a venir la fuerza máxima? Pues lógicamente va a venir expresada en newtons, ¿ya? Entonces quiere decir que mi respuesta correcta va a ser el literal A de alegría. Entonces, ojo, ahora sí hemos visto que también la fuerza máxima puede hacerse presente. Y un consejo de oro en este ejercicio. Si a mí me dan frecuencia, lógicamente es para poder calcular la velocidad angular. Ojo con ese dato muy curioso que hemos aprendido.